El día de hoy voy a explicar el tema del flujo gradualmente variado y su campo de aplicación. ¿Qué cosa es un flujo gradualmente variado? Se le conoce a un flujo gradualmente variado como un flujo permanente, cuya profundidad varía gradualmente, como su nombre lo indica, siempre a lo largo de la longitud del canal para un caudal dado. En la figura 1 podemos observar el perfil hidráulico o perfil de flujo, ya que muestra la variación de profundidad a lo largo de la longitud del canal. Podemos observar la línea de energía total, el SF, la superficie libre, que es el SW, y el fondo del canal, que es el S0. Además podemos ver la sección transversal, que es un corte al perfil, al canal, ¿no? Donde podemos ver cómo es la sección, podemos ver el tirante, podemos ver la superficie libre, podemos ver la solera, etcétera, etcétera. En un canal existe un canal revestido y no revestido, cauces naturales. También se le conoce como canales prismáticos, no prismáticos, ¿no? En el caso de un canal se tiene que tener en cuenta la sección mojada, el perímetro mojado, superficie libre, radio hidráulico y altura hidráulica. La sección mojada es la porción de la sección transversal de un canal que limita la solera, las paredes y la superficie libre. El perímetro mojado es la longitud de contacto entre el líquido y la superficie sólida. No cuenta la superficie libre. ¿Qué es la superficie libre? Es la superficie que está en contacto con la atmósfera. El radio hidráulico es básicamente la relación entre el área y el perímetro. La altura hidráulica es la relación entre el área y la superficie libre. Y por último, la velocidad media es la relación entre el caudal y el área, ¿no? B es igual a Q sobre A. Para este tema existen algunas hipótesis, como por ejemplo, que es un flujo permanente. Segundo, que la rugosidad del canal es constante. No, el Manning, el C y el K no van a variar. También, en el número 3, el coeficiente de Coriolis es constante siempre a lo largo del flujo, no cambia. Número 4, la pendiente longitudinal del canal es constante y pequeña. Se recomienda a una pendiente menor a 7 grados. Si es mayor a 7 grados estaríamos hablando de un flujo rápidamente variado, ya no gradualmente variado. Número 5, no hay entrada de aire al flujo. Número 6, la resistencia al flujo se debe principalmente al contorno, al material, pero no al aire. 7, las distribuciones de presiones en la sección transversal sigue la ley hidrostática de presiones, ¿no? Se cumple esa ley. Número 8, las líneas de corriente de flujo se consideran aproximadamente paralelas entre sí, ¿no? Es un flujo, aparte de permanente, es un flujo paralelo. Y por último, las pérdidas de carga por fricción se calcularán mediante la ecuación de flujo uniforme, ¿no? Que ya conocemos, la ecuación de Manning, que es la ecuación de Chesky, la ecuación de Darcy, y siempre suponiendo flujo uniforme entre dos secciones consecutivas. Para poder explicar más o menos de dónde viene la ecuación general del flujo gradualmente variado, tenemos que partir de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Como podemos observar, de la ecuación de Bernoulli tenemos que expresarlo en términos de caudal
en este caso velocidad al cuadrado, lo vamos a convertir al Q al cuadrado sobre A al cuadrado, y a esa expresión que ya tenemos la vamos a derivar con respecto a X. Cuando derivamos, nos va a salir toda esta expresión grande, ¿no? Pero además se tiene en cuenta que el diferencial de área sobre el diferencial del tirante es igual a la superficie libre, es igual al T. Y también podemos hacer una derivada en cadena, que el diferencial de área sobre el diferencial de X es igual a diferencial de área sobre el diferencial de tirante por diferencial de tirante sobre diferencial de X, ¿no? Se puede expresar de esa manera. Y simplemente pasamos a reemplazar, y de donde nos sale la fórmula diferencial del tirante sobre diferencial de X es igual a diferencial de H sobre diferencial de X menos diferencial de Z sobre diferencial de X, todo ello entre el coseno al cuadrado del ángulo de fondo de canal menos el coeficiente de Coriolis por el fruct al cuadrado, ¿no? Es un número conocido, el número del fruct al cuadrado. Eso sería, como nosotros conocemos, la ecuación general para la variación del perfil hidráulico a lo largo del canal. Donde no expliqué qué cosa es el X, es pues el eje coincidente con el fondo del canal en el sentido de flujo. El Z es la cota de fondo del canal respecto al plano de referencia. El ángulo, el teta es el ángulo de inclinación con el fondo del canal, y el alfa es el coeficiente de Coriolis que tenemos en cuenta. También podemos reducirle a esa fórmula que el diferencial de h sobre diferencial de x es igual a la pendiente, ¿no? A la pendiente, en este caso SF, ¿no? Y además el dz sobre dx es igual a la pendiente de fondo de canal, ¿no? El S0. Como podemos ver, el SF, también conocido como la pendiente de línea de energía total, siempre es negativa. En cambio, la pendiente de fondo de canal puede ser 0. Si es 0, es un canal de fondo horizontal. Si es positiva, es un canal no favorable, y si es pendiente negativa, pues es un caso favorable. En el caso de negativo, podemos encontrar canales del tipo M, tipo C y tipo S. En pendientes positivas podemos encontrar el tipo A, ¿no? Más adelante le voy a explicar qué cosas son esos tipos y más o menos cómo se puede identificar. Entonces, para la ecuación diferencial para perfiles de flujo gradualmente variado, el cual ya tenemos expresado aquí de manera resumida, pues tenemos que tener en cuenta algunas fórmulas y conceptos del tema. El número del fruct que ya había mencionado es igual a la velocidad sobre raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica, y la profundidad hidráulica es igual al área sobre la superficie libre. Entonces, después de obtener esa ecuación, tenemos que tener en cuenta la fórmula de Manning. La fórmula de Manning, como conocemos, es igual al caudal, ¿no?, a lo que es el ángulo sobre el n. No, este es un coeficiente, ¿no? Es un coeficiente básicamente para conversiones de unidades sobre n por área por radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente de fondo a la 1/2. Entonces todo ello pasamos a despejar, ¿no? El SF pasamos a reemplazar, a despejar, perdón, y tenemos esta expresión, ¿no?
De esta expresión, este coeficiente, le voy a explicar un poco. Se está trabajando en realidad en un sistema internacional, ¿no? Sistema internacional que se conoce, pero si en caso queremos trabajar con un sistema inglés, a toda esta expresión, dentro del coeficiente tenemos que reemplazarlo por 1.486 y ahora sí estaremos trabajando en pies, ¿no? Tendríamos esa unidad en sistema inglés. Pues después de saber cuál es el HF, pues podemos pasar a reemplazar toda la expresión, ¿no? De manera ya más específica, ya no más general. Es la misma fórmula, pero expresada por partecitas, como se podría decir, ¿no? Que se encuentra acá. De acá, pues ya se demostró cómo se encuentra esta fórmula y pasaremos a explicar un poco la clasificación de los canales según su pendiente longitudinal. Cuando estamos hablando de una pendiente crítica, es cuando el SF, o sea, la pendiente del fondo es igual a la pendiente de fondo crítica. Entonces, lleva ese nombre, ¿no? Tipo C. Además, cuando hablamos del tipo H, que es el tipo horizontal, también estamos hablando que su pendiente longitudinal es igual a 0. Cuando hablamos del tipo M, ¿no? Que es una pendiente suave o moderada, la pendiente longitudinal es menor a la pendiente crítica. Y en cambio, cuando estamos hablando de una pendiente, de un canal tipo S, estamos hablando de un canal empinado, pronunciado fuerte, la pendiente longitudinal es mayor a la pendiente crítica. Y por último, para los canales de pendientes longitudinales positivas, ¿no? Pendientes positivas me refiero a alguna subida, una pendiente mayor, cuando en el sentido de la corriente se eleva, ¿no? La altura, pues se llama el tipo A, que es un tipo adverso. Luego vamos a explicar un poco qué cosas son las zonas de establecimiento de flujo gradualmente variado de un canal. Así como existen los tipos de canales, el tipo horizontal, el tipo M, el tipo C, el tipo S, el tipo A, ¿no? También existen las zonas. La zona 1 es el espacio que está por encima de la línea superior, ¿no? La zona 2 es el espacio comprendido entre las líneas del LPC, LPC y LPN, ¿no? Que es la pendiente crítica y lo que es la pendiente normal, ¿no? La línea de pendiente crítica y la línea de pendiente normal, ¿no? La línea de profundidad crítica y la línea de pendiente de profundidad normal, perdón. Y en la zona 3 es el espacio comprendido entre la línea inferior y el fondo del canal. Entonces, esos son los tipos de canales y los perfiles, y ahí están, digamos, el cuadro resumen y su ejemplo gráfico de lo que es este tipo de flujo, ¿no? Podemos encontrar el tipo de fluido, el tipo de flujo, las formas de perfil, profundidad en el sentido de la corriente, la relación de profundidad y la pendiente de canal. Ahora voy a explicar los dos métodos que existen para cálculo de perfiles de flujo gradualmente variado, que es el método de paso directo y el método del paso estándar. Con lo que respecta al paso directo, es un método aplicable solo a canales prismáticos, es decir, a canales
que no sean, o sea, canales no erosionables, ¿no? Estamos hablando de esos tipos de canales y pues podemos observar en el esquema lo que es la fórmula de Bernoulli. El H2, si sumamos, tenemos la fórmula de Bernoulli y hay una pequeña porción o pérdida que ya podemos incluir, ¿no? Por justamente que estamos en este caso de flujo realmente variado, la energía disminuye. Entonces, si analizamos en el punto 1, en el punto 2 de la imagen, no, de la figura 4, podemos sacar pues esta igualdad. Esta igualdad lo vamos a despejar de manera que sea conveniente para nosotros y teniendo en cuenta que la energía 1 es igual a toda esta presión, ¿no? Y de igual manera tendríamos la diferencia de energía es igual a la pérdida menos delta de Z, de donde en la figura podemos sacar delta de Z, ¿no? O sea, sería el seno de este ángulo, del ángulo de la pendiente, ¿no? Es igual al diferencial de Z sobre diferencial de X, ¿no? Que lo tenemos acá. Lo despejamos al diferencial de Z y pues ya tenemos la expresión, ¿no? Ya tenemos la expresión más general, que sería la energía 1 menos la energía 2 es igual al SF delta de X menos delta de seno de teta, ¿no? También igual despejamos delta de X y tenemos la expresión. De esta expresión sacamos que X de 2, o sea, digamos, el recorrido, la longitud que hace en el punto 2 es igual a la longitud punto 1 más la diferencia de energías sobre la pendiente de la línea de energía menos el seno de teta. Entonces, existen dos formas, y también se lo voy a explicar acá a detalle, de cómo calcular y estimar, digamos, cómo va el perfil de flujo. La primera forma se calcularía con el SF, que es un promedio aritmético de las pendientes de la línea de energía. Entonces sería el SF1 con más el SF2 entre 2, ¿no? Así de simple. Y ya teniendo ese nuevo SF, tendríamos que volver a calcular con la fórmula de la ecuación de Manning. La segunda forma ya no tendríamos que ver con la pendiente, que es la SF, sino vamos a trabajar con lo que es la profundidad media. Arriba trabajamos con la pendiente media, acá trabajamos con profundidad media. Igual es un promedio aritmético de las profundidades Y1 más Y2 sobre 2. Teniendo esa nueva Y, tenemos que volver a calcular lo que es el área mojada, el perímetro mojado, el radio hidráulico. Teniendo esa nueva información, tenemos que ingresar a la fórmula de ecuación de Manning y de esas ecuaciones transformarlas y llevar a un delta de X, ¿no? Que esa es la idea. Ahorita se va a explicar a mejor detalle. Y pues tendremos, como le expliqué, pues vamos a tener dos aplicaciones, pero en este video le voy a explicar uno de cada método. Lo que es el método del paso estándar no solamente es aplicable a canales prismáticos, sino ahora acá también tendríamos digamos la ocasión para analizar a un caso no prismático. De igual manera es el mismo esquema, ¿no? Pero a la diferencia que acá vemos un SP1, no un SP.
el SP es igual al Z1 más X1 por coseno al cuadrado de teta, ¿no? Esa es la fórmula para hallar SP1. Entonces, igual de la ecuación hacemos la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y el punto 2. Tenemos toda esta expresión. Claro, acá incluye lo que es la pérdida de carga localizada. ¿Ya? Y de donde esta pérdida de carga localizada se expresa en esta fórmula, ¿no? El coeficiente Coriolis por K, todo esto por la diferencia de velocidades al cuadrado sobre 2G, ¿no? Sobre 2 por la gravedad. Se puede decir, para canales convergentes, el K va entre 0 a 0,1. Para canales divergentes, de 0 a 0,2. Para contracciones y expansiones bruscas, K es igual a 0,5. Y para canales prismáticos regulares, el K es igual a 0. O sea, esa pérdida sería un caso ideal, ¿no? Para canales prismáticos regulares, porque ahí ya no tendríamos que considerar el H, ¿no? Que es la carga, la pérdida de carga localizada, ya no se vendría, justo en nuestro caso de aplicación, pero mientras mayor el número, el K, sabemos que hay mayor pérdida, ¿no? Como el caso de contracciones y expansiones bruscas, siempre mayor pérdida, por eso que el K se estima a 0,5, que es un K es bastante grande para cualquier caso de aplicación en realidad. Luego, como ya le había mencionado, el SP es igual al Z más Y coseno al cuadrado de teta. Y simplemente acá explicar que el SF se va a calcular de la misma manera que el método anterior. Y la longitud de delta X depende del problema. Hay delta X cada 3 metros, dependiendo de la estación o estudio, caso. Y pues es ideal tener en cuenta esos parámetros y datos del problema. Entonces, para poder terminar con la teoría de estos dos métodos, básicamente sirven, ¿no? Son de mucha ayuda para calcular perfiles de flujo gradualmente variado, y sin tener el conocimiento o sin tener la necesidad de intervenir directamente sobre las ecuaciones diferenciales del flujo gradualmente variado. Y esto pues siempre ayudaría a simplificar los cálculos y los procedimientos que tienen el mismo. Siempre es bueno tener ayuda algún programa estadístico, un programa que te pueda ayudar a los cálculos y a generar los gráficos, que también le vamos a pasar a explicar. Bueno, acá hay dos problemas. El primer problema se trata de una compuerta de descarga de 11 metros cúbicos sobre segundo en un canal trapecial de taludes laterales 1H y 1B, pues ahí el Z es igual a 1, y de una solera de 6 metros. La profundidad de flujo en la vena contracta, o sea, estamos hablando del tirante inicial, es de 0,17, y el canal tiene una pendiente longitudinal de 0,01, ¿no? El S0 es igual a 0,01 y el coeficiente de rugosidad de Manning es igual a 0,14, bastante próximo a la de un concreto, ¿no? Un concreto nuevo, o sea, no es tan rugoso. Pues vamos a generar el cálculo del perfil de la superficie y ver cómo se puede ilustrar de qué manera del método paso directo, el método del paso estándar
Y dentro del paso directo vamos a explicar los dos casos de aplicación. La primera forma, que era con la profundidad media, y el otro es con el tirante medio, ¿no? O aritmético. Entonces, eso sería el problema que voy a explicar, el número 1. Y el número 2, por temas de tiempo, que el video será muy largo, es básicamente de la misma manera se trabaja y no habría mucha diferencia, pero igual lo voy a dejar el PPT en la descripción del video para que se pueda entender, ¿no?, con todos los cálculos y lo puedan realizar. Con respecto al problema 1, en la forma 1, tenemos los datos ya explicados. El coeficiente de Coriolis lo estamos tomando en cuenta como igual a 1. El coeficiente de conversión es igual a 1 porque estamos trabajando en el sistema internacional. La gravedad a una medida de 9,8. Y pues se tiene en cuenta el tirante normal de 0,444 y un tirante crítico de 0,673. ¿No? El tirante crítico es mayor al tirante normal. Ahí se puede tener una idea de más o menos por dónde estamos yendo y cuál sería el gráfico. Ahí en el cuadro resumen que lo mostré, más o menos ya sabemos en qué tipo de fluido estamos, ¿ya? Entonces, para generar este cuadro, lo que hacemos es, comenzamos con el tirante inicial, 0,17, y ingresamos, en este caso para el ejemplo, más 0,1, ¿no? Tirantes muy próximos. Mientras más próximo sea la medida, mayor información vamos a tener y tenemos que generar mayor tomas de datos, ¿no? Pues el área, como ya sabemos, se calcula en este caso es una sección trapezial. Calculamos el área, le ingresamos al Excel, nos sale esta medida. La velocidad, de igual manera, tenemos el caudal, lo dividimos entre el área y tenemos esta medida. Todo lo que es la energía cinética, que es esto, que es la Coriolis por velocidad al cuadrado sobre 2G. Ingresamos al Excel, nos sale esa medida, ¿no? Siempre reemplazando, nada más, estamos reemplazando y reemplazando. Lo que es la energía, igual, reemplazamos la fórmula que vimos en el PPT. Acá está. ¿Qué sería esta fórmula, no? Todo, o sea, ya calculábamos esto y esto también. Entonces, lo sumamos y nos sale la energía. Entonces, nos sale la energía. Es bastante próximo. Luego, calculamos el perímetro mojado, el radio hidráulico, la pendiente de fondo, o sea, la pendiente, lo calculamos con qué fórmula. Igual tenemos ahí la fórmula. Toda esa fórmula está ingresada en el Excel. ¿Dónde está? ¿No? Esa es la fórmula. Vamos al problema. Y pues sabemos que nuestro dato inicial, o sea, la longitud, el x es igual a 0, ¿no? No hemos recorrido todavía, es el punto inicial, punto de partida. Entonces, en el siguiente tirante, y de igual manera calculábamos todos los datos procedientes solamente hasta acá. Todo es igual. Calculamos el área, calculamos la velocidad, calculamos la energía cinética, calculamos la energía, perímetro mojado, radio hidráulico, LSF. Hasta ahí llegamos. Una vez que se calcula ese dato, para hallar el delta de n,
O sea, calculamos el delta de, básicamente es el delta, o sea, la medida L primero menos la medida del E segundo posterior, y nos sale esto, ¿no? Tenemos esa medida. Luego el SF. El SF, acá estábamos trabajando en el caso, en la forma 1, con el SF promedio aritmético. Entonces, para ello hacemos un promedio de la lectura actual con la lectura anterior. Hacemos un promedio, ¿no? Esto más esto entre 2, y nos sale esta medida, el SF. Y luego calculamos el S0 menos el SF. ¿Cuánto es el S0? Tenemos como dato acá 0,01. 0,01 menos toda esta información, que es el SF, que ya hemos calculado como media, nos sale 0,21324 aproximadamente, ¿no? Toda esta información. Y acá podemos calcular el delta de X, ¿no? Con la fórmula. También tenemos ahí puesta la fórmula. Acá está el delta de X, que es la diferencia de energía. Ahí vamos a ver. Es el mismo, ¿no? Para las dos formas, los dos casos igual. Delta de F, no, delta de, perdón, sobre SF menos seno de teta. Aplicamos esa fórmula y nos sale 2,872, que es la variación. Entonces, de 0 ya tenemos que pasar a la variación. De 2,872 ya lo tenemos acá. Eso sería nuestro primer corredor. Quiere decir que en 2,872 vamos a tener un tirante de 0,18. En un corredor de 0, o sea, el punto inicial, vamos a tener un tirante de 0,17. Ahora vamos a ver cuánto tenemos que recorrer para llegar al 0,19. Tenemos que llegar a saber el delta de X para poder saber cuánto tengo que recorrer para llegar a un tirante 0,19. De igual manera, calculamos el área, la velocidad, la energía cinética, calculamos el E, calculamos el P, el R, el S. Hasta acá llegamos. Todo es fórmula. Todo es un Excel básico que se realiza, que ahorita le voy a pasar a mostrar. Y este delta D ya calculábamos con la lectura actual, o sea, la lectura anterior, ¿no? Mira, la lectura actual menos la lectura anterior, lo restamos esto menos esto y nos sale este número. Luego, para hallar el SF, como estamos aplicando la primera forma, el primer método, estamos haciendo el SF promedio, ¿no? Entonces calculamos esto más esto entre 2, nos sale esta información. Luego restamos el S0 menos el SF, tenemos esto. Y de acá aplicamos la fórmula que ya les mostré, diferencial de E sobre CF menos el seno de teta, creo, ¿no? Es así. Y con este delta que ya nos sale, tendríamos que sumar el X anterior, el X más el delta de X, tendríamos el nuevo tirante, el nuevo corredor. Quiere decir que a 5,811 de distancia del punto inicial estaríamos a un tirante de 0,19. Y así se calcula con el primer método. Acá hemos hecho varias iteraciones y hemos llegado hasta el corredor 246 aproximadamente. Eso sería el primer caso. Igual, siempre, ya sea para el primero o el segundo caso, lo que nos importa, la información rica para el paso directo, sería tener el corredor, todo lo que es el X, tener el X y tener el tirante. Con estas dos informaciones, que es nuestro como cuadro resumen, podríamos armar nuestro perfil de flujo.
Ahora explicaré el paso directo con el método 2, que es el tirante promedio. Para acá, de igual manera, comenzamos con el tirante. Son los mismos, son los mismos datos, lo único que cambia es el método, nada más. Es bastante próximo. Se recomienda utilizar cualquiera de los dos, depende de los gustos y criterios de cada uno, la verdad. 0,17, 0,18, he puesto los mismos tirantes para tener que ver cuánto varía a comparación de la otra forma, que es bastante poco, es muy poco porque se trabaja siempre con criterio para poder tener información de cómo va a ser nuestro canal, ¿no? 0,17, calculamos el área con la fórmula de una sección trapezial. Calculamos la velocidad, energía cinética, el E, y acá nos quedamos, ¿no? Entonces ya calculamos ya tenemos hasta esta información. Sabemos que comenzamos en un punto cero, un punto inicial, el X, ¿no? Pero nos falta llenar la otra información. Para poder llenar la otra información necesitamos ir al siguiente tirante. Entonces el siguiente tirante es 0,18. Calculamos el área, la velocidad, la energía cinética, el E. Y ahí nos quedamos. Entonces, cuando llegamos a ese punto, recién calculamos el delta D. El delta D sería la información actual, la lectura actual, menos la lectura anterior de la E, tendremos esto. Y el tirante promedio sería el tirante actual menos el tirante actual más el tirante anterior entre 2. Entonces nos saldría esta información. Y con este nuevo tirante calcularíamos nuevamente el área, ¿no? El área para este tirante, el perímetro mojado para este tirante y el radio hidráulico para este tirante. Entonces, si ya tenemos el área, el perímetro y el radio hidráulico, podemos hallar el SF, ¿no? ¿Con qué? Con la ecuación de Manning. ¿Cuál es la ecuación de Manning? Quizás no se recuerda. Es el de acá. Esta es la ecuación de Manning. Despejado para calcular la pendiente, ¿no? Entonces calculamos el SF. Una vez que calculamos el SF, tenemos el S0 menos el SF, ¿no? Y esta información que podemos obtener, ¿no? ¿Qué es esto? Entramos, el delta de X es en la misma fórmula que el paso 1. Calculamos y nos sale el delta de X. Y pues acá está 0 más esto, 2,889, ¿no? Y así. Para el siguiente punto, igual. 0,19 con este tirante calculamos el área nueva, ¿no? O sea, para este tirante calculamos el área nueva, la velocidad nueva, la energía cinética nueva, el E nuevo. Todo es fórmula básica, le he mostrado y le he explicado. Y con el delta D sería 4,653 menos 5,169. La diferencia de ellos sería el delta D. Y el tirante promedio aritmético nuevo sería 0,19 más 0,18 entre 2, que estaría acá. Y con este nuevo tirante calculamos el nuevo área mojada, el nuevo perímetro mojado, el nuevo radio hidráulico. Calculamos el nuevo pendiente, lo restamos con el pendiente de fondo y calculamos delta de X. Este delta de X nuevo que tenemos es el X anterior más el delta de X actual, es el nuevo tirante. No, perdón, el nuevo corredor para este tirante. Es decir, que para 0 tengo un tirante 0,17. Para 2,889 tengo un tirante 0,18. Para 5,845 tengo un tirante 0,19. Y así llegamos a iterar varias veces y pues llegamos al corredor 248. Y eso sería el segundo método. Ahora
pasaré a explicar un poco lo que es el paso estándar. En lo que respecta al paso estándar, la diferencia es, bueno, en lo que es información de datos, es de que nos dan un K ya, ¿no? Es el K. Para acá vamos a trabajar un K igual a 0, es decir, no hay pérdida, ¿no? La pérdida que habíamos mencionado anteriormente, que es la pérdida de carga localizada, ¿no? O sea, si el K es igual a 0, el EH ya no habría, ¿no? Ya no vamos a trabajar con el EH. Además, ya nos da la información del delta de X, o sea, nos están dando acá, nos dicen qué corredor tenemos que utilizar. En este caso sería el corredor 0, corredor 3, corredor 6, 9, 12, 15, 18 y 21, así. Estamos corriendo en 3 en 3 y para esa información tenemos que hallar su tirante. Así es. En el paso directo, que como su nombre dice directo, nosotros damos cualquier tirante y nos saca la cota de manera directa. Que paso estándar no. Paso estándar nos tienen que dar el delta de X, ¿no? Para poder recién calcular el tirante, el SP, el área, el perímetro, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, bueno, y este método que es básicamente la explicación para lo que es mi tema, ¿no? Que me tocó para explicar, es un método bastante apropiado aplicarlo a canales no prismáticos, o sea, canales naturales. En el caso del directo no se puede aplicar de esa manera, ¿no? Y pues pasaré a explicar un poco de este ejercicio. En lo que respecta a las abscisas, ya tenemos por la información que vamos a ir de 0 a 3, a 6, a 9, a 2. En lo que respecta al tirante, pues aplicamos la fórmula de la profundidad de flujo de la estación, o sea, la elevación de la superficie de agua menos la elevación en el sitio de la presa. Y eso multiplicada por lo que es el tirante, ¿no? El S0, que sería esto, el S0, la pendiente de fondo, ¿no? Entonces, igual, comenzamos con tirante inicial, 0,17, tenemos esa información, que abscisa de 0, 0,17, el SP, que sería el datum, más el Y, que sería 0,17 más 1000, tenemos esta información, y con este tirante, el Y, calculamos el área, el perímetro, la velocidad, la energía cinética y el H. Acá, este H es nuevo, ¿no? Acá no lo hemos visto. El H sería la energía cinética, que es toda esta información, más el SP. Nos saldría el H. Entonces acá calculamos también el R, el RH, el SF, y llegaríamos hasta el SF. Ya. Luego, para poder seguir con el ejercicio, ya. Entonces, nuestro cuadro resumen sería esto. Para la primera axisa. El H nos salió 1005,781. Y bueno, la axisa 0, tirante 0,17. Y ese sería nuestro cuadro resumen, ¿no? Luego, por ejemplo, para lo que es el SF, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos con la fórmula de pendiente hidráulica, que es igual a la velocidad al cuadrado, o sea, esto al cuadrado, por
el Manning, ¿no?, al cuadrado sobre el R, ¿no?, sobre el R a la 4 tercios. O sea, radio hidráulico. Esto lo tenemos que elevar a la 4 tercios. Entonces, así se calcula el SF. Es otra manera de calcular. Y ya lo tenemos acá. Para el axis A3, de igual manera, para calcular lo que es el tirante, calculamos con la profundidad del flujo de la estación, que es igual, en este caso sería 3, es igual a la elevación de la superficie de agua menos la elevación del sitio de presa, ¿no? Y a este sitio de presa va a ser multiplicado por la pendiente del lecho. ¿Cuál es la pendiente del lecho? 0,01. Nos sale este tirante y calculamos el SP. El SP es fórmula también, ¿no?, que tenemos acá. El SP es el Z más Y por coseno de teta. Calculamos el SP nuevo, actual. Y con este nuevo tirante, básicamente con este nuevo tirante calculamos el área, el perímetro, la velocidad, la energía cinética. El H, ¿cómo lo calculábamos? Con el SP más energía cinética. Así ya está. Lo sumamos y nos sale esta información. Entonces pasamos al puro resumen para acá. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque acá ya viene el método de por sí para poder corregir nuestra información, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Calculamos el radio hidráulico, el SF con lo que ya les mencioné, cómo se calcula, ¿no? Todo esto se hace en programas tipo calculadora de programación. En este caso recomiendo utilizar Excel para poder hacer tus fórmulas. Para lo que es el SF vamos a aplicar, en este método se aplica la pendiente aritmética o promedio, ¿no? Le vamos a sumar los dos y le vamos a dividir entre 2 y tenemos el SF. ¿Y qué información tenemos acá? Que es bastante importante. El delta de X, el 3. El HF, 0,6672, ¿no? Esto, ¿cómo lo calculamos? El HF lo calculamos con multiplicar el SF, o sea, calculamos el SF promedio por 3, ¿no?, por el delta de X. O sea, SF por delta de X nos sale este valor. Y el HE, recuerden que nos sale 0 en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el K es igual a 0. Entonces, del primer punto, que es 1005,781, nos vamos a un H más, o sea, perdón, sería menos, ¿no?, porque es una pérdida, menos 0,667, ¿no? Bueno, 2, ¿no? ¿Qué sería acá? Lo restamos. Igual, seguimos al siguiente punto. Allá, el siguiente corredor sería el 6. Calculamos el tirante, calculamos el SP. Con ese tirante que nos salió, calculamos el área, calculamos el perímetro, calculamos la velocidad, el área cinética. Y el H también lo calculamos, sumando SP más esto, más esta columna. Nos sale esta información. Calculamos el radio hidráulico, calculamos el SF con la fórmula que le mencioné, que es la velocidad al cuadrado por el número de Manning al cuadrado sobre el radio hidráulico a la 4 tercios, ¿no? Y luego que calculamos esto, calculamos el SF promedio, perdón, estaríamos en el 6, ¿no? No en el 9, en el 6. Entonces calculamos el promedio de esto más esto entre 2 acá, y sabemos como dato que delta de X igual a 3, HF es este número, el SF promedio por 3, y entonces nuestro nuevo valor sería 1005,114 por, no, perdón, más 0,5409, que no, menos 5409
¿Por qué? Porque estamos hablando de pérdida, ¿no? Entonces restamos. Y así consecutivamente vamos restando. Esto nos ayuda, este cuadro resumen nos va a ayudar para poder hallar la pendiente longitudinal. La pendiente longitudinal. Pero estas axisas, claro, es la axisa con el H nos va a ayudar para la pendiente longitudinal. Y lo que es la axisa con el tirante nos va a ayudar para el perfil. Ahorita las voy a explicar. Entonces hacemos varias iteraciones. En este caso llegamos a la axisa 61, bueno, acá no, 2. Llegamos hasta esta axisa y bueno, acá cambió, ¿no? Porque creo que acá ya llegamos al final. Entonces llegamos y para poder mostrarles cómo se realizó con el Excel. En lo que es el paso directo, recuerden el cuadrito resumen, el X, ¿no? Lo que es el corredor y los tirantes, ¿no? Corredor y los tirantes. Entonces calculábamos, ¿no? Simplemente generábamos un gráfico básico. Vamos a generar un gráfico. Ya, que es el mismo, ¿no? Generamos un cuadro básico y esto sería lo que es el perfil de flujo. Perfil de flujo. O longitud de remanso. Perfil de flujo. Como podemos observar, esto no es recto, esto es una curva. Es pequeño, pero es una curva, no es recto. Entonces estamos hablando de un flujo gradualmente variado. Tampoco estamos hablando de un flujo rápidamente variado, o sea, es progresivo. Entonces, con lo que es el paso directo, el método de paso directo, calculábamos y salió de esta manera nuestro perfil. Más o menos parecido, ¿no? Mira, es muy parecido. Mientras más tirantes y más próximo al tirante, nos va a salir con más exactitud esta curva. Más o menos describe esta curva el esquema que estamos haciendo, más o menos, ¿no? Entonces es muy próximo. Eso es el paso directo. Se puede aplicar de los dos métodos, como sea. Y lo que es el paso estándar, le expliqué que las axisas con el H nos dan la pendiente longitudinal, más o menos así decae. Se ve bastante grande porque estoy trabajando con un rango muy próximo, pero si trabajamos desde cero, la pendiente es más agradable, más suave, como se podría decir, ¿no? Y entonces tenemos la pendiente longitudinal con la axisa y el H, y la axisa con el tirante, perdón. Entonces, lo que es axisa y esto es el tirante, que es, lo sacamos de dónde, de acá, lo que es axisa y tirante, no, perdón, esto es del método directo, el paso estándar. Axisa y tirante, que son estos, tendríamos recién nuestra curva de remanso o perfil de, bueno, es curva de remanso, ¿no? Que es esta parte, pero esto es nuestro perfil de flujo, el cual nos muestra cómo va a ser el recorrido, más o menos cómo va a dar la forma el agua, recorrido del agua, más o menos sería así. Entonces así se explicó lo que es el método de paso directo y el paso estándar para nuestro ejemplo. Y para lo que es el problema número 2, igual está aquí toda la información con el método estándar, está acá el paso directo y el paso estándar, el número 2. Toda esta información les voy a dejar en la descripción del video para que puedan verlo más detalles, pero la idea ya está y agradezco por su comprensión, por
su dedicación a su tiempo y de mirar el video, y espero que les haya aportado algo para la explicación de lo que tenemos que tener en cuenta para calcular un flujo gradualmente variado. Gracias.